Muy bien, muchachos. En esta oportunidad vamos a hablar de las relaciones interpersonales y de qué importancia tiene el que nos llevemos adecuadamente con las personas de nuestro entorno y qué relación tiene eso con nuestra salud mental. En principio, tenemos que hablar de que las reacciones que todo ser humano, por la especie que tenemos, ¿no? Por la especie que somos en todo caso, eh, siempre hemos tenido tres tipos de reacciones ante el peligro o ante cualquier situación de amenaza. ¿Cuáles son esas tres respuestas o reacciones hereditarias que no las hemos aprendido? Simplemente las desarrollamos. La lucha, pelear ante una situación de peligro, huir ante una situación de peligro o afirmarnos verbalmente, hablar. Esa es la gran diferencia entre los seres humanos y los animales. Los animales solamente tienen la lucha, la huida o hacerse el muerto. Algunos animales ante el peligro se hacen los muertos. Los animales no discuten verbalmente. La especie humana sí. Entonces, cuando vivíamos en la época de las cavernas, nuestros antepasados, pues bueno, lo más práctico era luchar o huir o hacerse el muerto a veces, ¿no? De repente hacerse el muerto no funcionaba mucho, tal vez era mejor luchar o huir porque su vida estaba en peligro. Pero sucede que ahora en esta selva de cemento en la que vivimos, nuestra vida en lo físico no está en peligro, o por lo menos no debiera estarlo, ¿no? Salvo situaciones extremas. Entonces, cuando nos encontramos en una situación que interpretamos como amenazante, lo que tenemos que aprender a desarrollar es nuestra afirmación verbal, la capacidad de que a través de las palabras y del lenguaje hagamos valer nuestros derechos, hagamos respetar nuestros derechos y respetemos también los derechos y la opinión de las demás personas. Por eso es importante que a través de la afirmación verbal desarrollemos lo que son nuestras relaciones interpersonales, es decir, las relaciones entre personas, ¿ya? ¿Qué son las relaciones interpersonales? En palabras sencillas, es la forma como establecemos interacciones comunicacionales con las demás personas. O sea, cómo nos comunicamos con los demás, quiere decir básicamente, tanto con personas conocidas como con personas desconocidas. Y ahí vemos que nuestro comportamiento, nuestra conducta influye en las otras personas y la conducta de las otras personas influye en nosotros. ¿Qué son las relaciones interpersonales? Entonces, cómo nos comunicamos con las demás personas y cómo nuestro comportamiento influye en las otras personas y viceversa. ¿De qué dependen las relaciones interpersonales? Dependen básicamente de nuestras habilidades sociales. Aquí hay que diferenciar. Una cosa son las relaciones interpersonales y otra las habilidades sociales. Una habilidad social es una capacidad que yo he desarrollado o he aprendido que me permite y me facilita interactuar con otras personas. Por ejemplo, una habilidad social es la capacidad de iniciar una conversación o de terminar una conversación. Cuando estoy conversando con alguien y yo tengo que irme y la persona habla y yo no sé cómo cortar a la persona porque además no quiero quedar de descortés, entonces ahí requiere una habilidad social, que es la habilidad social de poder hablar y cortar sin ser descortés la conversación. Entonces decirle algo así como, disculpa, me parece muy interesante lo que decís y me hubiera gustado poder escuchar más tiempo, pero ahorita tengo que hacer otra actividad. ¿Te parece si lo hablamos luego o te agradecería que lo hablemos la próxima vez? Entonces, eso es una afirmación verbal, por ejemplo, es una habilidad social, ¿ya? Entonces, los seres humanos tenemos que tener desarrolladas nuestras habilidades sociales, ¿ya? Las relaciones interpersonales incluyen las relaciones tanto con conocidos, como por ejemplo nuestros amigos, nuestra pareja, nuestras familias, etcétera, como con desconocidos, porque tenemos que interactuar con conocidos y con desconocidos. Si ustedes entran a una tienda a comprar algo, van a tener que interactuar con un desconocido. Eso también implica una habilidad social. Las relaciones interpersonales constituyen la base del soporte social de la persona. O sea, nuestra salud mental en buena medida depende de nuestras relaciones interpersonales, de las buenas relaciones interpersonales que podamos tener. ¿Ya? Bien, ¿qué son las habilidades sociales en definitiva? Básicamente son cinco características que definen lo que es una habilidad social. Primero, todas estas cinco cosas se producen en un contexto entre personas, solo entre personas. Primero, es un conjunto de conductas porque son cosas que hacemos. Ese conjunto de conducta expresa ya sea sentimientos, actitudes, derechos o deseos. Cuando yo le digo a una chica que me gusta y me le declaro y le digo que me gusta, entonces esas cosas son conductas, lo que yo estoy hablando, y estoy expresando deseos en un contexto interpersonal que es entre la chica y yo. Y además se lo hace de un modo adecuado a la situación, porque la habilidad social implica que yo veo la situación y actúo acorde a la situación.
No es lo mismo estar en el aula pasando clase que estar en el estadio viendo un partido de fútbol. En el estadio viendo un partido de fútbol, cuando el equipo mío mete un gol, yo puedo gritar, saltar, etcétera, porque además todo el estadio lo hace, ¿no? Pero si estoy en la iglesia, pero si estoy en el aula, de repente mi comportamiento tiene que ajustarse a la iglesia o al aula, ¿no? Otra característica de la habilidad social es que se respete el derecho de las demás personas. Yo respeto el derecho de los otros, no me impongo, no abuso de la confianza de los demás, sino que respeto, ¿no? Entonces, si yo estoy en el aula, por ejemplo, y el docente está pasando clases, si yo me pongo a conversar e interrumpo la clase con la bulla, eso es una falta de respeto. No estoy desarrollando adecuadamente una habilidad social ahí, porque la norma ética y la norma social de respeto me implica el hecho de que yo si soy estudiante y estoy en un aula, pues debo estar callado, ¿no? Generalmente si somos habilidosos socialmente vamos a conseguir nuestros objetivos. ¿Por qué? Porque vamos a caer bien a las demás personas y porque eso nos va a permitir comunicarnos adecuadamente y eso facilita el logro de los objetivos. No siempre, pero la gran mayoría de las veces sí. Bueno, cuando hablamos de comunicación interpersonal, de comunicación entre personas, en realidad estamos hablando de lo que es la asertividad, ¿no? La asertividad es la comunicación interpersonal auténtica, es la capacidad de poder exteriorizar mis pensamientos, deseos, sentimientos, etcétera, de manera adecuada a la situación y además haciendo respetar mis derechos y respetando el derecho de los demás. Una persona asertiva, por ejemplo, es la que expresa sus necesidades, la que no permite que violen sus derechos, la que no se inhibe, la que no se desilusiona de sí mismo, ¿no? Y la que evita situaciones riesgosas también. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo estoy en la taquilla del cine esperando para comprar el boleto del cine para la película que estuve esperando tanto tiempo, peor después de este confinamiento? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llevo 2 horas haciendo cola y justo ya estoy a 2 personas de la ventanilla para comprar. Y de repente viene una persona y se pone enfrente de mí, como si nada, hecho lopa. Entonces, ¿qué hago yo? Empiezo a pensar, pucha, no debería estar ahí esta persona. O sea, es mi lugar, digamos, ¿no? Se está viniendo, yo he estado 2 horas aquí, etcétera. Si yo soy asertivo, lo que yo voy a hacer en realidad es hablar. Le voy a decir, disculpe, ese es mi lugar, le agradecería que vaya a la cola, ¿no? De manera adecuada. Eso sería una persona asertiva. Pero también hay otros tipos de conductas, las conductas pasivas o tímidas y las conductas agresivas, ¿no? Si yo soy pasivo, no voy a exteriorizar, voy a pensar, pucha, no debería estar ahí, pero... Y lo voy a racionalizar incluso, pero ¿qué es 2, 3 minutos? Ya esperé 2 horas, no es nada, digamos, ¿no? Pero después me siento mal conmigo mismo porque digo, pucha, esta persona no hizo nada y vino y entró y yo lo dejé entrar. Se evitó 2 horas y yo 2 horas estuve parado ahí, entonces me siento mal conmigo mismo. Eso es lo malo del pasivo. El agresivo, en cambio, ataca a las demás personas y no respeta los derechos de las demás personas. Si yo soy agresivo, entonces voy a agarrar y hasta le voy a dar un empujón o voy a gritar y le voy a decir, oiga, pero usted qué se cree, sinvergüenza, ¿cómo va a venir a meterse así delante de la cola? No nos falta el respeto. O sea, eso sería ser agresivo. La conducta adecuada en la relación interpersonal es ser asertivo, expresar mi opinión, respetando el derecho de los demás, pero también haciendo respetar mis derechos. Un detalle importante, la persona asertiva evalúa la situación y actúa según la situación también, porque a veces conviene callar en vez de hablar y también es ser asertivo callar cuando conviene callar. Imaginemos el mismo ejemplo, una persona se mete delante de mí en la taquilla, yo llevo 2 horas y esta persona se mete y faltan 2 personas para comprar el boleto. Y se metió. Pero sucede que esta persona es así de altota, es un hombre, tiene una cicatriz por acá y tiene un cuchillango colgado a un lado. Y yo miro alrededor y no hay ni un paco. Y aunque haya, de repente no son mucha garantía, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Le digo, oiga, disculpe, deme mi lugar, o de repente conviene callar. La gente, si alguien me ataca, ¿se va a meter a defenderme? Si esa persona me atacara, ¿los demás me ayudarían? De repente no. De repente no vale la pena correr el riesgo. Mi vida es más importante que 5 minutos de espera. En ese caso, yo si soy asertivo, puedo decidir callarme, pero solo en esa situación, ¿me entienden? Porque yo evalué el contexto. Entonces, ya ustedes lo van a ver en detalle esto, por favor, ahí está la diapositiva. Las conductas de comunicación interpersonal pueden ser básicamente tres: pasivas o introvertidas o tímidas,
Asertivas o que exteriorizan y hacen valer sus derechos respetando el derecho de los demás, o agresivas, que generalmente violan el derecho de las demás personas. La comunicación interpersonal auténtica, la adecuada, es la asertividad, ¿ya? La comunicación asertiva se expresa en dos polos básicamente, o una expresión, las relaciones interpersonales, perdón, o una expresión encubierta, indirecta, o una expresión manifiesta o directa, o de una manera coercitiva o agresiva, o de una manera no coercitiva o no agresiva. Fíjense que ahí el asertivo, la aserción está entre la expresión manifiesta y la no coercitividad. Eso quiere decir que el asertivo dice las cosas, no se las calla, pero las dice no coaccionando, no agrediendo a la otra persona. El asertivo, perdón, el agresivo está al otro lado. Igual expresa directamente el agresivo, porque el agresivo ataca, pero ataca de manera coercitiva. Abajito tenemos al tímido, en la parte inferior izquierda, porque es no coercitivo, porque no ataca a nadie, pero tampoco dice las cosas, se queda con las cosas. Ahí está el no asertivo o tímido. Y en la parte inferior derecha está el pasivo agresivo. Es ese que no dice las cosas, pero encubiertamente ataca, encubiertamente hace cosas, ¿no? Entonces, esas son 4 posibles manifestaciones de las relaciones interpersonales que podemos experimentar, ¿ya? Bueno, vamos a hacer una pequeña aplicación práctica, un breve entrenamiento en asertividad. Acuérdense que la asertividad es la comunicación interpersonal auténtica en la cual yo exteriorizo pensamientos, sentimientos, actitudes de manera adecuada a la situación, haciendo respetar mis derechos y respetando el derecho de los demás. ¿Cuál es la primer gran virtud del asertivo? La persistencia. O sea, un asertivo es persistente en su comunicación con las demás personas. Para ser persistente, lo que vamos a hacer es seguir los siguientes pasos. Primero, vamos a identificar cuáles son nuestros estilos de respuesta y los derechos asertivos involucrados. ¿Cuáles son los estilos de respuesta? Ya les dije, pasivo o introvertido o tímido, ¿no? Asertivo y agresivo. Esos son los 3 estilos de respuesta. Pasivo, agresivo, asertivo. A eso, bueno, y vamos a ver los derechos asertivos. Después les vamos a dar una lectura, ¿no? Que está en el libro de Smith. Cuando digo no, me siento culpable. Ahí ustedes tienen una serie de derechos asertivos que se los vamos a pasar, les vamos a pasar la bibliografía para que ustedes lean, ¿no? ¿Qué son los derechos asertivos? Bueno, vamos a aplicar el modelo ABC de Albert Ellis, ¿no? Que ahorita les explico en qué consiste, ¿no? A es la situación, B es la creencia, C es la consecuencia de esa creencia, ¿sí? A través de autorregistro, que son instrumentos que se utilizan dentro de la psicología para medir las conductas y verificar los cambios. Luego vamos a ensayar las conductas, o por lo menos vamos a hacer algún juego de roles de repente a través del Zoom, que consistiría en responder a los intentos de manipulación a través de 2 técnicas que les voy a explicar, que son el disco rayado y el banco de niebla, y además vamos a responder a las críticas. Para responder a las críticas vamos a utilizar algunas estrategias como separar los temas, la aserción negativa y la interrogación negativa que les voy a explicar posteriormente. Vamos al paso 1. Lo primero que tenemos que hacer es identificar nuestros estilos de respuesta y los derechos asertivos involucrados. Entonces ustedes tienen esta tablita que la tienen que llenar que dice situaciones en las que no se respetan los derechos asertivos. Situación, ustedes se inventan una situación ahí que sea cotidiana de ustedes, que les haya pasado a ustedes, y ahí van a ver ustedes qué derecho asertivo no se ha respetado. Para esto, lógicamente, primero van a leer lo que son los derechos asertivos y después van a hacer esto, ¿ya? Entonces, una situación, por ejemplo, podría ser que yo voy a la biblioteca, pido un ticket, anoto para pedir un libro, y el bibliotecario agarra el ticket y se pone a charlar con otra persona y no busca el libro. Y pasan los minutos y la persona sigue charlando y no busca el libro. Y de repente viene otra persona y le pide también un libro y esta persona va y le busca el libro. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago en esa situación? En esa situación, pues lógicamente se está violando un derecho. ¿Cuál es el derecho? El derecho es a que yo sea atendido y se respete mi solicitud, ¿no? Entonces yo anoto la situación y anoto qué derecho asertivo está siendo violado. El paso 2 es aplicar el modelo ABC de Albert Ellis. En el modelo de ABC analizamos primero, vemos cuál es la situación y vemos qué consecuencias generan esa situación, consecuencias emocionales y conductuales sobre todo. Por ejemplo, la situación de hablar en público, ¿no?
Para dos sujetos, ¿qué le puede generar a dos sujetos el hecho de que tengan que hablar en público? Para el sujeto 1 puede ser que le produzca ansiedad y temor intenso y evite hablar en público. Entonces, esas son las consecuencias emocionales o conductuales. Miedo, no querer hablar, evitar la conducta. Pero a otro sujeto le puede producir simplemente ansiedad normal, o sea, esa preocupación de hacerlo bien. Pero de esa manera le puede facilitar el poder afrontar la situación, ¿no? Entonces, la A es la situación. La B es la creencia o el pensamiento que yo puedo tener, que lo vamos a ver ahorita también. Y la C es la consecuencia, lo que sucede directamente. ¿Ok? ¿Cómo aplicamos este modelo ya en nuestra situación? Miren ahí, situación es la A. Situación, sujeto 1, hablar en público, sujeto 2, hablar en público. Es la misma situación. Pensamiento es la B, ¿no? Es la interpretación. ¿Qué pienso? En el sujeto 1, él piensa, qué horror, voy a hacer el ridículo, me voy a quedar en blanco y no voy a saber qué decir. Si él piensa que es un horror y que se va a quedar en blanco y que no va a saber qué decir, la consecuencia es ansiedad, temor intenso y evitar la situación. En cambio, el otro sujeto, ¿qué piensa? Va a hablar en público y piensa, "Ay, bueno, es normal que me ponga nervioso. Ya, de todas maneras es una oportunidad para crecer en mi profesión. ¿Se dan cuenta que es diferente el pensamiento? ¿Qué genera ese pensamiento? Ansiedad normal. Va a poder afrontar la situación. Entonces, el modelo ABC de Ellis nos enseña que hay la situación, hay una creencia sobre la situación y hay una consecuencia sobre esa creencia. En realidad, lo que nos influye no es la situación en sí, sino lo que pensamos o interpretamos de esa situación. ¿Ya? Entonces, esa es la forma de aplicar. Ahora, otra forma de aplicar también el paso 2 del ABC de Ellis es aplicar el ABC mediante un autorregistro. Un autorregistro es una tablita donde yo anoto ciertas situaciones. En la columna 1, en la primera columna está la situación que es la A. Por ejemplo, estoy en mi cuarto y mi madre me pide que lave los platos, pero veo que mi hermano está grabando videos en TikTok y no le dice nada. O sea, a mí me manda a lavar los platos y el otro grabando TikTok y bien, gracias. Mi madre no le dice nada. Fecha y hora, 8 de junio, etcétera, ¿no? ¿Qué pensé? Es la B. ¿Qué pensé? Es injusto que siempre a mí me pida que haga las cosas, pero a mi hermano nunca le pide nada. Y fíjense que utilizo palabras extremas. Siempre me pide a mí y nunca le pide a él. ¿Será que es así? De repente ahora no le está pidiendo a él y sí me está pidiendo a mí. Pero que nunca le pida a él y que siempre me pida a mí es un pensamiento que no encaja necesariamente con la realidad. ¿Qué hice? Es la C, la consecuencia. Me quedé en mi cuarto, me hice cholopa, como que no la hubiera escuchado. ¿Se dan cuenta? Entonces eso es analizar y escribir la situación. Estoy en mi cuarto, ¿no? Mi madre me pide que haga esto, veo que mi hermano no está haciendo nada. ¿Qué pienso? ¿Qué hago? ¿Y cómo me siento? El cómo me siento es en una escala de 0 a 10. 0, no tengo ninguna ansiedad. Y 10, tengo una máxima ansiedad. O sea, estoy muy ansioso, muy preocupado. ¿Ya? El paso 2 es cómo evitar las manipulaciones, pero eso lo vamos a ver ya en el siguiente video, ¿ok? Hasta aquí quiero que quede claro el hecho de que las buenas relaciones interpersonales implican desarrollar conductas asertivas. Y hay 3 tipos de respuesta a las relaciones interpersonales. La pasiva, la asertiva y la agresiva. Hay una cuarta que es una combinación, como la vimos, que es la pasivo-agresiva también, ¿no? Lo ideal es que hagamos conductas o emitamos conductas asertivas. ¿Y cómo lo desarrollamos? Lo desarrollamos primero identificando las situaciones que nos generan ansiedad social, ¿no? Luego, analizando qué derechos asertivos se violan en esa situación y después lo hacemos también aplicando técnicas psicológicas como el ABC de Albert Ellis, que implica que yo veo cuál es la situación, analizo qué pensamiento tengo sobre esa situación y veo qué consecuencias se produce a raíz de ese pensamiento o esa interpretación. ¿Ok? Bien, luego les vamos a pasar la bibliografía del libro de Smith, Cuando digo no, me siento culpable, porque ahí se explica mucho, muy claramente lo que son los derechos asertivos. Cuando ustedes lean los derechos asertivos, vamos a continuar este video con la segunda y última parte de este tema. ¿Ok? Bueno, muchachos, ha sido un gusto interactuar con ustedes y nos vemos en el próximo video.